A continuación, se desarrollará una práctica que consiste en analizar un circuito que nos permite el disparo de la compuerta de un tiristor, utilizando un UJT, componentes electrónicos como resistencias, capacitores y demás como divisores de tensión. Dicho circuito recibe el nombre de oscilador de relajación. En la práctica encontramos que el circuito oscilador de relajación es muy útil al momento de controlar tiristores como el SCR o el TRIAC, debido a la facilidad con que se le puede cambiar la frecuencia y la amplitud al circuito. Para el procedimiento y análisis de resultados, se realizó el montaje de la figura mostrada polarizando el circuito con 12 voltios. Se seleccionó un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia R1 con valor de 15 kiloohmios, otra resistencia RB2 con valor de 1,2 kiloohmios y una resistencia RB1 con valor de 47 kiloohmios. También se escogió el transistor UJT de referencia 2N2646, dos potenciómetros con valor de 50 kiloohmios, uno ubicado en serie con R1 para variar la frecuencia y el otro ubicado en serie con RB2 para variar la magnitud. En esta sesión se procederá a variar la frecuencia de nuestro circuito, de la salida de nuestro circuito, o sea, los pulsos. Para ello, se variará la resistencia del potenciómetro que está en serie R1. En un principio nuestra frecuencia está a 20 Hz, con una resistencia de potenciómetro de 65 kiloohmios. Ahora procederemos a bajar la resistencia del potenciómetro para así aumente la frecuencia. Ahora estamos disminuyendo la frecuencia, la resistencia, y está aumentando la frecuencia, conservándose así la amplitud de los pulsos. Y de nuestra señal triangular. Esto se conserva la amplitud hasta llegar a unos aproximadamente 56 Hz. A partir de unos 56 Hz se atenúa la señal y llega a unos 3.92 voltios. Seguimos aumentando y se sigue atenuando. El objetivo de esta sesión es variar la amplitud de nuestra señal de pulso. Esto lo haremos a partir de variar la resistencia del potenciómetro serie a la resistencia RB2. En un principio nuestra resistencia del potenciómetro RB2 está en 0 y nos da un valor de voltaje pico de 5.44 voltios en la señal triangular y de unos 500 milivoltios en la señal de pulsos. Ahora procederemos a que se atenúe la señal variando la resistencia de nuestro potenciómetro serie ARB2. Ahora aumentaremos la resistencia de nuestro potenciómetro y vemos cómo va cayendo, atenuándose la señal. Disminuimos y se atenúa a un valor ya muy pequeño de 160 milivoltios de la señal de pico y 2.16 voltios de la señal triangular. Seguimos disminuyendo y seguimos aumentando la resistencia y sigue aumentando. Aumentamos la resistencia y sigue disminuyendo la amplitud de nuestra señal.
hasta que nuestra señal de pico ya se hace muy pequeña, 60 milivoltios. Si aumentamos otra vez, si disminuimos la resistencia, los valores de nuestra señal, otra vez podemos observarlos. Si aumentamos la resistencia, disminuimos la resistencia, aumenta la amplitud. Con esto podemos concluir que al disminuir la resistencia, la señal se amplifica un poquito. Y si aumentamos la resistencia, la señal se atenúa. Como en estos momentos estoy haciendo, disminuyendo la resistencia, la señal se atenúa. Esto se da sin un cambio en la frecuencia. Podemos observar que a nosotros variar la amplitud, la frecuencia no varía.